el Señor es bueno. Así que hoy nos deleitamos y nos gozamos y nos alegramos por un año más que el Señor permite que en este lugar se cumpla, y verdaderamente en medio de todas las situaciones buenas, regulares, malas, el Señor ha estado ahí. Ha estado ahí. Así que yo te voy a invitar a que vayamos a la palabra del Señor para que miremos que el Señor ha estado ahí. Amén. Y yo lo quiero invitar al primer libro de Samuel, primero de Samuel, y vamos a ir al capítulo 7. Amén. Primero de Samuel, capítulo 7, y vamos a que el Señor nos hable a través de su santa y bendita palabra. Amén. Porque Dios es bueno y grande en misericordia. Primero de Samuel, capítulo 7. Gloria a Dios. Y vamos a estar leyendo justamente del versículo 7 al versículo 12. Amén. Amén. Y vamos a dar lectura a la palabra del Señor en esta hora y leemos su santa palabra en el nombre del Padre al que damos gloria en este lugar, en el nombre del Hijo nuestro Salvador Jesucristo. Toda la gloria sea a Él, y bajo la dirección de su santo, glorioso y maravilloso Espíritu, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, damos gloria y honra, y la iglesia dice amén. Mira lo que dice la palabra del Señor, versículo 7, y dice así: cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros al Señor nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto al Señor. Y clamó Samuel al Señor por Israel, y el Señor le oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas el Señor tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos, y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Bet-car. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó el Señor. Hasta aquí nos ayudó el Señor. ¿Cuánto lo creen? Amén. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos en esta hora por tu infinita misericordia, porque has sido bueno en gran manera, Señor, porque nos bendices enormemente. Yo te doy gracias por la oportunidad que me das de estar de nuevo en este lugar. Te doy gracias por la vida de mis hermanos y hermanas que hoy se encuentran en este lugar con gozo y con alegría, festejando de que Cristo vive y que viene pronto, y alegrándonos de poder una vez más reunirnos como hermanos, estar en un mismo sentir, en un mismo espíritu, darte gloria y honra y alabanza, y ser, Señor, tan privilegiados de escucharte hablar a través de tu santa palabra. Así que, Señor, en tus manos estamos hoy, y te rogamos que nos des sabiduría, discernimiento para entender tu palabra y la capacidad de llevarla a la práctica conforme sea tu propósito, Señor. Porque tú eres el que nos ha llamado, el que nos ha traído, y tú eres el que nos ha sostenido y nos sostendrá conforme a tu gracia y a tu misericordia. Así que guíanos, Señor, en este tiempo, y que toda nuestra atención esté puesta en que tú vas a hablarnos y nosotros obedecer. En el nombre de Jesús te lo pedimos, dándote gracias. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Dios es bueno. ¿Cuánto lo creen? Yo creo que no podríamos hablar de otra cosa que darle como título a este mensaje justamente esa frase tan gloriosa: hasta aquí
nos ha ayudado el Señor. Y yo creo que el Señor a todos y cada uno de nosotros hasta aquí nos ha ayudado. Cuando nosotros miramos esta porción de la Escritura, nosotros podemos apreciar varias cosas. Lo primero que vemos es el pueblo de Israel en una situación de aprieto. Vemos el pueblo de los filisteos viniendo en contra del pueblo de Israel para hacer guerra. Y vemos al pueblo de Israel en ese instante amedrentados, con cierto temor, y piden a Samuel para que él clame al Señor, para que él los guarde. Había un peligro, había un enemigo, pero también había un hombre de fe que intercedía por el pueblo y un Dios grande y poderoso que estaba dispuesto a colocar su mano para guardar a su pueblo. Nosotros como iglesia estamos en la misma situación, porque escuche, como iglesia de Jesucristo enfrentamos una batalla constante y continua. Estamos en guerra y los filisteos, o sea, Satanás y sus ángeles, están en contra de la iglesia constante y continuamente, buscando hacer guerra contra nosotros. Pero ¿sabe qué? Ahora usted y yo no necesitamos acudir a Samuel. Usted y yo no necesitamos un intermediario, porque ¿sabe qué? Usted y yo, por la obra de Cristo en la cruz, venimos directamente a la presencia de Dios, y Él es el que nos oye, y Él es el que mete su mano, y Él es el que obra a nuestro favor. Es Él el que oye y obra. Pero hay una particularidad. El pueblo de Israel estuvo pasando por una situación: desobediencia, idolatría. El pueblo de Israel pasó por un periodo de tiempo de distanciamiento de Dios, y tenemos que tener mucho cuidado, porque cuando usted y yo caemos en un distanciamiento, cuando usted y yo nos alejamos del Señor, cuando usted y yo caemos en la desobediencia y en la idolatría, pastor, ya nosotros no somos idólatras. ¿En serio? ¿Quieres saber algo? El pueblo cristiano es el más idólatra que hay. Porque hemos salido del mundo de pecado y de maldad, venimos a Cristo, y muchas veces ya los ídolos no son de yeso, pero son reales. Porque puedes colocar en el lugar de Dios a tu hijo, a tu hija, a tu esposo, tu esposa, tu trabajo y cualquier otra cosa más. Y cualquier cosa que ocupe el lugar del Señor, lo que sea, es idolatría. ¿Y sabe qué pasa? A Dios no le agrada tal cosa. El pueblo de Israel pasó por un tiempo de distanciamiento. ¿Y sabe qué hizo Samuel? Trajo al pueblo y le dijo al pueblo que necesitaban arrepentirse para recibir el favor de Dios. Usted y yo, cuando venimos a Cristo en arrepentimiento y fe, entonces es ahí cuando usted y yo recibimos el favor de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque Cristo pagó en la cruz del Calvario por nosotros. Y si nosotros, escuche bien, depositamos nuestra fe, confianza y esperanza en Cristo, Él viene a nuestro favor, en nuestro socorro, en nuestra ayuda. Él es el que está ahí en medio de nuestras luchas. Amén. Gloria a Dios. Es Él el que está ahí. Mire, una de las cosas importantes en la vida cristiana es que usted y yo debemos entender algo muy particular. La vida cristiana no es un rito. La vida cristiana no es ese ritual de voy a la iglesia los domingos, voy a la iglesia a este culto, y entonces voy a la iglesia, me siento allí, oigo la predicación, canto canciones, oro y listo, ya cumplí. Eso no es la vida cristiana. La vida cristiana es una devoción, una dedicación, una consagración, un caminar y un vivir para la gloria de Dios. Esa es la vida cristiana. Esto no es un cambio de religión, no, esto es un cambio de vida, esto es un cambio de mentalidad, esto es un cambio de corazón, esto es un acercamiento vivo y legítimo a un Dios que está vivo y es grande y poderoso. Y cuando usted y yo tenemos esa mentalidad, entonces Dios está con nosotros. Dios nos bendice. Dios está a nuestro favor en medio de las tormentas, en medio de las luchas, en medio de las circunstancias, en medio de los ataques del enemigo de nuestras almas.
Él está ahí a nuestro favor, pero necesitamos venir a Él constantemente, en un arrepentimiento genuino, porque todos los días pecamos. Amén, así es. Hay mucha gente que ora, Señor, yo te pido perdón por si he pecado este día. No, no diga eso. Diga, Señor, yo te pido perdón porque pequé hoy. No sé cómo, pero yo pequé. Todos los días fallamos al Señor. Y todos los días necesitamos venir a Él en arrepentimiento. Gloria a Dios. El Señor venció. Miren, aquí en este pasaje nosotros vemos cómo Dios vino a la ayuda de su pueblo y le dio la victoria. Les dio la victoria. ¿Por qué les dio la victoria? Porque ellos dejaron de adorar los Baales y vinieron al Señor en arrepentimiento. Se humillaron delante de Él. Samuel, el profeta, lo primero que les dijo es: vengan a Él en arrepentimiento. Obedezcan. ¿Y sabe por qué nos arrepentimos? Ay, sí, pastor, para no ir al infierno. No. Bueno, en parte sí, pero no. Venimos a Él en arrepentimiento. ¿Sabe por qué? Porque entendemos que Él nos ama. Amén, amén, así es. Y entonces, ¿cuál debe ser nuestra respuesta? Amar. Escuchen, Dios no quiere gente religiosa, solamente que canten, que griten gloria a Dios, aleluya, que vengan a un culto y se vayan a su casa. No, Dios quiere hombres, mujeres, jóvenes, adultos, ancianos, adolescentes, niños. Él quiere que todos vengan y le amen. Amén. Porque Él nos ama. Amén, amén. ¿Tú sabes cuándo te ama el Señor? Solo mira tu vida. Bueno, naciste y no te pasó nada. Te guardó Dios en tu nacimiento. Has venido viviendo tu vida constante y continua. Pasamos una pandemia dura y estamos vivos. Así es. ¿Cuánta gente se murió de COVID? Así es. Y nosotros estamos vivos. Aleluya. Nos ha guardado, nos ha bendecido. Ay, pastor, muchos cristianos se murieron de COVID. Gloria a Dios, les llegaron primero que nosotros. Así es. Pero a nosotros, hasta aquí, nos ha ayudado el Señor. Nos ha guardado y nos ha bendecido. Amén. Usted y yo miramos en este pasaje de la Escritura, en medio de esta batalla, en medio de este tropiezo, cómo Dios está. Pero yo quiero que usted utilice su imaginación y se vaya hasta ese tiempo, hasta ese momento, cuando viene la batalla. Cuando los israelitas se dan cuenta que los filisteos vienen a atacarlos. Ellos se atemorizaron. Imagínense donde estaban. Imagínense todo el pueblo. Imagínense los soldados. Estaban temblando. Ellos estaban aterrados. Ellos, viene la guerra. ¿Usted se imagina? Un ejército venía en contra de ellos. Y ellos se sentían desamparados, solos. Y entonces acudieron al profeta. Había una chispa de esperanza en ellos. Probablemente pensaron: hablemos con Samuel. Probablemente Dios lo escuche a él y por su voz entonces, probablemente Dios nos salve, Dios nos guarde. ¿Usted sabe qué pasaba en aquella época cuando un ejército se enfrentaba a otro? Cuando una nación se enfrentaba a otra, la nación que vencía tomaba a la otra como esclavos. Hombres, mujeres, niños como esclavos, hermano. Solo imagínense la situación por la que ellos estaban pasando. El terror que ellos estaban viviendo. Yo me imagino a estos hombres, a los soldados y aún a las mujeres pensando en sus hijos y en sus hijas. ¿Cuál sería la suerte de ellos si llegasen a perder la batalla? ¿Usted se lo imagina? Era una batalla ruda, cruel, despiadada. ¿Y quiere saber algo? La batalla que usted y yo experimentamos todos los días espiritualmente es peor que esa batalla. Porque Satanás, escucha, a mucha gente no le gusta cuando uno habla del diablo. Porque Satanás es más perverso y más despiadado que cualquier ser humano en esta tierra. Así es.
Él es más malo, más perverso y más despiadado que cualquiera. ¿Y sabe qué sucede? Cuando usted y yo venimos a Cristo en arrepentimiento y fe, porque el Señor nos llamó, ese enemigo llamado en la Escritura diablo y Satanás se levanta con gran ira. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo le fuimos arrebatados. Porque usted y yo éramos hijos del diablo, porque usted y yo no lo conocíamos al Dios de la gloria. Usted y yo estábamos en oscuridad y en tinieblas, y cuando Cristo nos llama de la oscuridad a su luz admirable, usted y yo hemos sido arrebatados del reino de las tinieblas, y Cristo ahora es nuestro Padre, pero el enemigo de nuestras almas se enojó. Está enojado. Y bastante enojado, y su ejército viene en contra de la iglesia, pero viene atacando duro. Usted jamás puede olvidar eso, porque es que, ya soy cristiano, y entonces, ¿se volvió blindado? O sea, usted ya se cree un Superman, que ni las balas le entran. Tranquilo, él lanza unos dardos que si usted se descuida le entran, lo traspasan y lo derriban. No ignores al enemigo de nuestras almas. Es un enemigo fuerte, poderoso, sabio, en gran manera. Y si no tienes cuidado, te puede derribar. ¿Cuál es la única manera de no ser derribado? El Señor. Solamente el Señor es la única manera de que usted y yo no seamos derribados. Nuestra fe y confianza en Él, nuestra vida constante y continua en arrepentimiento y en fe, nuestra cercanía a Él constantemente, nuestra cercanía, nuestra comunión, nuestra consagración, nuestra vivencia con Él, es lo que marca la diferencia. Cuenta el pasaje entonces que el ejército de Israel estaba allí atemorizado. Samuel hizo un sacrificio delante del Señor y todavía estaba Samuel llevando a cabo el sacrificio, y dice que Dios tronó. Yo quiero que leamos eso. Escuchen. Nos dice aquí, versículo 10, y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas el Señor, ¿sí vio?, tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Aquí nos dice que el ejército salió, y que salieron muy valientes, salieron muy esforzados, con espada en mano, con escudos listos y con una estrategia impresionante, y vencieron a los filisteos. Dice que el Señor tronó con un estruendito. ¿Usted se imagina eso? Cuando yo leo este pasaje, tronó con gran estruendo, ¿sabe qué me viene a la memoria? Me viene a la memoria aquella ocasión en que el pueblo de Israel vino abajo al inicio del monte Sinaí, y dice que se posó la nube y vinieron truenos y relámpagos, y dice que la tierra tembló, y el hombre más justo que había, que era Moisés, amigo de Dios, dice que estaba aterrorizado y temblando. Tronó con gran estruendo. Hermano, el Dios que usted y yo tenemos no es un Diosito. El Dios que usted y yo tenemos no es un papá un papá Noel, ni tampoco es el genio de la lámpara de Aladino. El Dios que usted y yo tenemos es grande y poderoso, es majestuoso, es digno de gloria, de honra y de alabanza. Él es vencedor, Él es poderoso en batalla, hermano. Él es poderoso en batalla. Y ese fue el que tronó con gran estruendo y dio la victoria al pueblo de Israel. Y cuando usted y yo depositamos nuestra fe y confianza en Él, vamos a ver la victoria en el Señor. Vamos a ver su victoria, pero hay que creer. Señor, vamos a orar a ver si de pronto ya no sirve.
ya no sirve. Vamos a ver si el Señor ya no sirve. Eso no sirve. Orar por si acaso. No es que usted no tiene un Diosito. Yo no sé usted. El Dios que yo tengo no es un Diosito. El Dios que yo tengo es grande y majestuoso, creador del universo entero. Es el Rey de Reyes y Señor de señores. Es el Todopoderoso. Aleluya. Y ese creó todo lo que existe. Dice la Escritura que los cielos de los cielos de los cielos no lo pueden contener, hermano. Ese es su Dios. Al menos ese es el Dios de la Biblia. Ese es el Dios de la Biblia. Y después de esta victoria viene el versículo 12, que es en el que yo quiero que ustedes nos centremos hoy. Dice en el versículo 12: tomó luego Samuel una piedra, la colocó entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, porque dijo: hasta aquí nos ayudó el Señor. Hasta aquí nos ayudó el Señor. Ese nombre Ebenezer significa piedra de ayuda. Y esa declaración de Samuel, hasta aquí nos ayudó el Señor, la convertiría en una piedra de recuerdos. ¿Cómo así de recuerdos? Sí, sería una piedra en la cual ellos iban a recordar cada vez que la vieran la victoria que el Señor les había dado en ese momento. Pero no solamente era una piedra de recuerdos, era una piedra de reconocimiento para el presente. Así es. Ahora ellos podían mirar esa piedra y decir: Dios nos sigue ayudando. Amén, amén. Pero también era una piedra de revelación, o sea, una piedra para el futuro, porque Él está diciendo: hasta aquí nos ayudó el Señor, pero esa piedra significaba que también serviría para tener en mente el futuro. Que el Señor ayudaría al pueblo en el futuro. Hay veces uno se acostumbra a mirar para atrás, a ver el pasado. Mire, yo no sé. Cuando usted está pasando por diversas situaciones, dificultades, tormentas y con cantidad de cosas, enfermedades, necesidades, se angustia, se desespera, se estresa. ¿Por qué no mira para atrás? ¿Será que alguna vez antes no le ha pasado igual? Uy, sí, pastor, y el Señor le ayudó. Sí, y entonces ¿por qué se estresa ahorita? ¿Por qué se estresa, no? Cuando usted y yo miremos para atrás, acordémonos siempre de lo que el Señor ha hecho por nosotros. Recordemos lo que el Señor ha hecho por nosotros. Mire, recordemos lo que el apóstol Pablo ha dicho. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo? Escuche, en la carta a los Filipenses, en el capítulo 1 y en el versículo 6, el apóstol Pablo dice esto: persuadidos, escuche, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros, ¿qué cosa? La buena obra, la va a dejar a la mitad. La perfeccionará hasta el otro día que usted se arrepienta en Cristo. La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Escuche, el Señor lo que comienza, lo termina. En todos aquellos que perseveran y siguen adelante. Él lo hace. Yo hago una pregunta a mi hermano y mi hermana: ¿usted verdaderamente cree que hasta aquí le ha ayudado el Señor? Amén. ¿De verdad usted cree? Amén, amén. ¿Le está guiando el Señor hoy? Amén, amén. ¿Le ha ayudado hasta aquí? Yo no sé usted, pero yo sé. Yo veo la mano de Dios todos los días. Amén, gloria a Dios. Si usted cree con toda certeza
que hasta aquí que el Señor me ha ayudado, que el Señor le ha guiado, que el Señor le ha bendecido, usted también puede decir, como dijo Samuel, hasta aquí me ha ayudado el Señor. Amén, amén. Gloria a Dios. Hasta aquí me ha ayudado el Señor. Y escuche, confiar sin lugar a dudas que el Señor le ayudó hasta este momento. Y escuche, no cabe duda entonces que continuará ayudándole. Amén, amén. ¿Sabe por qué? Porque Dios no está muerto, no está enfermo, no es sordo y no es débil. Y lo mejor, nos ama. Nos ama. Y el deleite del Señor es bendecido. Y yo estoy seguro que todos aquí podemos decir, hasta aquí nos ayudó el Señor. Hasta aquí nos ayudó el Señor. Al menos yo puedo decir eso, hermano. Por ejemplo, Josué fue un hombre que pudo decir, hasta aquí nos ayudó el Señor. Y hizo una declaración tan impresionante. Yo y mi casa serviremos al Señor. De la misma manera, el rey David también pudo decir en el Salmo 107 y en los versículos 1 y 2 estas palabras, escuchen. Alabad al Señor, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos del Señor, los que ha redimido del poder del enemigo. Escuche, escuche. Escuche esto. Y yo quiero oírlo. ¿Cuántos aquí han sido redimidos del poder del enemigo? Amén. Al menos hay 2 o 3. ¿Cuántos han sido redimidos del poder del enemigo aquí? Hermano, tenemos que decirlo con fe, con confianza, con convicción. Él ya lo hizo. Él ya lo hizo. Ya nos redimió. Somos de Él. Le pertenecemos a Él. ¿Y sabe qué es lo más bonito? ¿Qué dice la Escritura? Nada, ni nadie nos arrebatará de su mano. Hay que seguir perseverando en fe, en el Señor constante y continuamente. Yo no sé usted, pero yo de manera personal quiero decir siempre, Dios es bueno. Dios es bueno en gran manera. Para mí el Señor es bueno en gran manera. Nosotros miramos entonces que Samuel levantó una piedra de reconocimiento. Y cuando yo miraba esto de la piedra, yo decía, bueno, ¿y por qué una piedra? Samuel reconoció que la presencia de Dios estaba con él y con el pueblo. ¿Puede usted reconocer que la presencia de Dios está con usted? Necesitamos reconocerlo constante y continuamente. Una piedra. Levantó una piedra. Escuchen. Eso fue lo que quiso decir Samuel. La presencia del Señor estaba constantemente con él. Y con esa piedra, Ebenezer, eso fue lo que Samuel quiso decir. Esa piedra era además una piedra de revelación. Escuche, no era solamente para mirar el pasado, no era solamente para tenerla presente en ese instante, para ese día. Era para tenerla presente para el futuro. Que si hasta aquí nos ha ayudado Dios, nos va a seguir ayudando hasta que Cristo venga o hasta que partamos de esta tierra. Él lo va a seguir haciendo completamente. El salmista David, en el Salmo 23:1, dijo: el Señor es mi pastor. Y ya, y se quedó ahí. No, él miró al futuro. ¿Y sabe qué dijo? Y nada me faltará. Estaba hablando en futuro. No dice, el Señor es mi pastor y nada me falta. Hasta hoy. No. Él se fue más allá. Y nada me faltará. ¿A quién? A las ovejas del Señor, a los redimidos del Señor, a los que han venido a Cristo en arrepentimiento y fe, a esos que siguen siendo fieles al Señor constante y continuamente.
Escuché a alguien que dijo estas palabras, escuchen. Tengo interés en el futuro, porque espero pasar el resto de mi vida en el futuro. O sea, yo no me quiero quedar aquí. Yo no me quiero estancar aquí. No, yo quiero seguir caminando hasta el futuro. ¿Y sabe qué dijo? Y quiero estar razonablemente seguro de cómo va a ser. O sea, si yo voy a estar en el futuro, quiero estar consciente de cómo va a ser mi futuro. Y si usted está en Cristo, ¿qué cree usted que cómo va a ser su futuro? En bendición y en la victoria del Señor. Mire, el apóstol Pablo, escribiéndole a los romanos en el capítulo 8, en los versículos 28 al 30, mire lo que él dijo. Sabemos además que a los que aman a Dios, algunas cosas les ayudan a bien. Todas. Pero escuche, ¿y cuáles son todas? No me vaya a decir todas. ¿Cuáles son todas? Las buenas, las regulares, las ahí, las malas, las pésimas. Todas las cosas, dice, les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Un pastor decía que este versículo aquí de Romanos capítulo 8, 28 era como una almohada suave para el corazón cansado. Hermanos, esto es una bendición, esto es una promesa grandiosa de parte del Señor. Si usted ama a Dios, cuando vengan las tormentas, gloria a Dios. Porque si usted cuando viene la bendición, la abundancia y la paz, usted vive contento y gloria a Dios, pero hay muchos cristianos que cuando hay empleo, cuando hay salud, los hijos están bien, la nevera está llena y estamos bien, y gloria a Dios, aleluya, y llegan a la iglesia y llega el pastor, hermano, ¿cómo está? Pastor, en bendición y en victoria. Pero le llega el día de la prueba, se le fue el empleo, se quebrantó la salud, abrieron la nevera y usted sabe que la nevera habla. Sí, habla en la nevera y la nevera le dice, porque no hay nada. Y llegan a la iglesia, parecen como el jorobado de Notre Dame, parecen con un busca encima. Y el pastor, hermano, Dios le bendiga, ¿cómo está? Dios bendiga, pastor. Escuche. Nosotros debemos permanecer en gozo. En medio de la prueba, en medio de la enfermedad, en medio del problema, en medio de la tormenta más dura que pueda venir. ¿Sabe por qué? Porque la Escritura nos dice que esas pruebas son para fortalecernos y formar nuestro carácter para que usted y yo seamos como Cristo. Del sufrimiento a la gloria. ¿O usted vio a Cristo ir a la gloria antes de la cruz? Primero pasó por la cruz, la agonía de la cruz, y luego la gloria. Y él a nosotros nos hizo una promesa linda, y al cristiano no le gusta. ¿Cuál promesa nos hizo? Cuando usted y yo venimos a Cristo hay una promesa, escúchela. En el mundo tendréis carro, casa y beca. No. Oiga, esa promesa no le gusta a muchos. En el mundo tendréis aflicciones. Pero ¿sabe qué? Confía. Porque yo he vencido. Escuchen, ¿y si Él venció? Nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús, hermanos. En Cristo está la bendición. En Cristo está la bendición, hermano. No es nuestras fuerzas, no es nuestro intelecto, no es lo que usted y yo sabemos y somos capaces de hacer. En Cristo, en lo que Él es capaz de hacer. Y usted y yo necesitamos depender plenamente de Él. ¿Usted vio qué hizo Samuel? Samuel no se postró a llorar. Lo primero que Samuel hizo fue traer un sacrificio de adoración, alabanza y gratitud delante de Dios. Y clamó, ¿y sabe qué dice el pasaje? Y el Señor le oyó. Por causa de Cristo,
Dios te escucha. Por causa de Cristo, Dios te escucha. Mire, en la antigüedad, ¿qué tenían que hacer el pueblo de Dios? Esperar a su sacerdote. Cada año entrar al lugar santísimo. ¿Y sabe qué? El sumo sacerdote tenía que entrar amarrado con un lazo. Por si acaso, de pronto el hombre está en pecado y al entrar una vez mismo, ¡pah!, cae muerto. Y que sacamos al lado porque quién entra por él. Y viene Cristo. Y vive la vida que usted y yo teníamos que vivir. Es que Él no solamente murió en la cruz. Él vivió la vida que usted y yo teníamos que vivir. Y luego predicó el Evangelio. Y luego fue juzgado. Encontrado inocente por Pilato. Era inocente. Y siendo inocente, juzgado a ir a la cruz. Y esto es una contradicción. Pero escuche, cuando estaba clavado en la cruz, ya no era inocente. Ya era culpable. ¿Sabe por qué? Porque estando clavado en la cruz tomó tus pecados directamente. Dios el Padre le dio la espalda. ¿Por qué? Él lo dijo en el Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y luego más adelante dice, ya sé por qué, porque yo soy gusano. Como quien dice, estoy lleno de pecado y de maldad con razón. Y entonces, ¿sabe qué hizo el Señor? Descargó todo el peso de su ira sobre su propio Hijo clavado en la cruz. Y la santidad de Cristo, la justicia perfecta de Cristo, ¿sabe a dónde vino a parar? A usted y a mí. Así es, gloria a Dios. Pero escuche, y ahí viene lo bueno. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, ¿sabe qué pasó? El velo se rasgó. Se acabaron los sumos sacerdotes. Ya no hay que esperar una vez al año. Usted y yo podemos venir confiadamente 24 horas al lugar santísimo y Él te escucha, Él te atiende y Él te responde. Él te ayuda y Él te guarda. Solo hay que confiar. Solo hay que confiar. Entonces el pasaje nos dice que Samuel colocó una piedra. Y decíamos, ¿por qué una piedra? ¿Qué significa esta piedra? Bueno, en el tiempo de Israel y en aquella época por allá del oriente se usaban piedras como memoriales para conmemorar eventos importantes. Para eso se usaba la piedra. ¿Qué representaban las piedras? Escuche, representaban solidez, permanencia, algo que era duradero. Por eso era una piedra. Entonces se cree que el nombre Ebenezer se escribió en la misma roca. ¿Para qué? Para que aquellos que pasaran y lo vieran recordaran lo que había pasado en ese momento. Para que fuese un testimonio vivo de lo que el Señor había hecho en ese territorio. Y que lo vieran generación tras generación. Los que pasaran, vieran la roca y tocaran la roca y trajeran a la memoria la provisión que Dios tuvo en ese lugar dentro del pueblo. Constantemente. Ahora, hoy de la misma manera nosotros podemos traer en mente la gran fidelidad de Dios. Usted puede mirar, yo creo que usted puede decir, Dios ha sido fiel. Hasta hoy Dios ha sido fiel. Dios ciertamente ha sido fiel con usted y conmigo. Constante y continuamente. Y escuche, y estoy seguro, su provisión nunca nos ha faltado. Amén. Siempre hemos tenido la provisión de Dios. Hemos llegado a ver que la ayuda de Dios, o más bien, nuestro Ebenezer a través de los años, ha estado a nuestro alcance siempre. Ha estado a tu alcance y al mío. La provisión siempre ha estado allí. Eficaz y oportuna. Tenemos es que confiar. Dios nos ha concedido llegar hasta este día. Mire, cada uno de los que hacemos parte de la iglesia de Cristo, hasta el día de hoy, tenemos una historia que contar. Así es. Pasada y presente.
Pero lo más impresionante es que tenemos una historia que contar a futuro, desde aquí. Tenemos una historia que contar de lo que Dios ha hecho en el pasado. Tenemos una historia de lo que el Señor está haciendo hasta el día de hoy. Y tenemos una historia que contar y decir, por causa de Cristo, su obra en la cruz, yo tengo una historia. ¿Cuál? Voy camino a la eternidad con Él. Voy camino a la eternidad con mi Salvador. Hay una historia que contar. Pero si miramos atrás, usted y yo tenemos recuerdos buenos, no tan buenos, tristes, momentos felices de todo tipo. Momentos que nos causan vergüenza incluso. Así es. Hemos tenido momentos de altos, de bajos. Tenemos una historia que contar. Pero sabe, por pura gracia del Señor, todavía estamos aquí. Aleluya. Todavía seguimos adelante. Y podemos decir, a pesar de todo, hasta aquí nos ayudó el Señor. En medio de todo, hasta aquí nos ayudó el Señor. Yo no sé cuántos hacen parte de esta iglesia y llevan tiempo o poco tiempo aquí. 7 años se está cumpliendo esta iglesia. Uy, fue ayer, hermano, ¿cierto? Era ayer. Hoy estamos celebrando el aniversario, 7 años. ¿Sabe usted por cuántas situaciones ha pasado esta iglesia en 7 años? Según hablaba con el hermano Héctor, los 2 o 3 primeros años, él en los cultos en semana, solo, viendo las predicaciones del pastor León. Solo. Y él me dice, los domingos se llenaba, venían 2 o 3. Se llenaba porque de semana estaba solo. Y escuche, perseveró, se quedó, no dijo, ¿cuántos de nosotros hacemos eso? 1 año, 2 años, nadie, 3 años, 2. Domingos 2 y en semana 2. ¿Cuál es 2? El Espíritu Santo y yo. Y los domingos 4. 2 hermanos, el Espíritu Santo y yo. Y el Señor ha venido sosteniendo este lugar. Y el Señor ha sido bueno. Y el Señor ha fortalecido. Y se han venido de toda clase. Bendiciones sobreabundantes han venido a este lugar. El Señor se ha glorificado, se ha manifestado. Escuche, así mismo, como el pueblo de Israel tenía enemigos, esta iglesia ha tenido enemigos. Unos de adentro y otros de afuera. El diablo siempre trabajando de afuera. Y otros que han venido a ser parte de la iglesia y se han convertido en enemigos. Muchos han salido, muchos no están, muchos hablan, muchos critican, muchos señalan. Pero la iglesia sigue. ¿Sabe por qué? Porque es que la iglesia no se sostiene por lo que hablan. La iglesia se sostiene por la mano poderosa del Señor. Ha habido hombres y mujeres que han estado en este lugar y que han sido de tropiezo. Que han traído desánimo y desconsuelo a otros. Aquellos que se les dio confianza y que en su momento violaron esa confianza. Pero el Señor sigue siendo fiel. Mucha gente a la hora de salir de una iglesia espera que esa iglesia se acabe. Pero es que ¿sabe qué? La iglesia Cristo rompe las cadenas. No es del pastor León, no es del pastor Héctor, no es de ninguno de nosotros los pastores. La iglesia se llama Iglesia de Jesucristo y Cristo la sostiene. Es que Cristo murió por la iglesia. Y Él ha de sostener su iglesia. Y entonces, si usted y yo podemos decir, hasta aquí nos ayudó Dios, yo estoy seguro que en este lugar Dios va a decir, lo seguiré ayudando más. La seguiré sosteniendo cada día más. Y no es por usted, no es por mí, es por amor de sí mismo. Porque Él es bueno y grande en misericordia. Así es. Nuestra fe debe descansar en lo que Dios ha hecho, en lo que Dios está haciendo y en lo que Dios hará. Solamente en eso. Solamente en eso. En la jornada que nos falte, sean meses o sean años, Él seguirá obrando conforme a su propósito.
A mí me recuerda el Salmo 71, versículo 17, donde dice: oh Dios, me enseñaste desde mi juventud y hasta ahora he manifestado tus maravillas. Hermanos, sigamos manifestando las maravillas del Señor. Sigamos mostrando su gracia, su amor, su favor y su misericordia. Usted y yo debemos seguir orando constante y continuamente, día a día, para que el respaldo y la provisión de Dios permanezcan siempre para con la iglesia. Que en este lugar se pueda declarar Ebenezer. Constante y continuamente, hasta aquí nos ayudó el Señor. ¿Y sabe qué? Que podamos decir, y nos seguirá ayudando. Y nos seguirá ayudando. Mire, ¿sabe qué es lo bonito? Ustedes están en Río Negro, nosotros estamos en Medellín, y el pastor Jordi está en Miami, y tenemos el pastor Alejandro que está por allá en la vereda Quilmes, en San Juan de Urabá, el hermano Oscar en el pueblo de San Juan de Urabá, al hermano Gallardo Córdoba, allá que es el que está encargado de la iglesia en Nicaragua. Pero todos somos una sola iglesia en Cristo Jesús. Somos uno en Cristo. Y si somos uno en Cristo, créame, todos orando, los unos por los otros, el Señor viendo en nuestros corazones el amor y la unidad, que aunque estemos a la distancia, que ustedes y yo estemos en el mismo sentir, en el mismo espíritu, todos como ministerio, como iglesia de Jesucristo, podemos decir con voz en cuello, orgullosos, 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 hasta aquí nos ha ayudado Dios y nos seguirá ayudando, plena y completamente. Y ahí mismo en 1 Samuel 7:13 dice: así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel, y la mano del Señor estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Escuchen, ¿dónde está Samuel? Se murió, y lo más seguro es que está en la presencia del Señor. En aquel momento el intermediario era Samuel, un hombre como usted y como yo, también inclinado a pecado. Pero ¿sabe qué? Hoy día usted y yo tenemos otro intermediario, un intercesor, y no cualquiera, no es el pastor, no. Se llama Jesucristo. Ese es nuestro intercesor. Ese es el que está a la diestra del Padre intercediendo por usted y por mí. Yo no sé si usted lo sabía, pero el enemigo de nuestras almas, él está arriba. Él también va. Y él va donde Dios y le dice: mira ese pastor que está predicando allá. Ese hombre comete pecado. Ese hombre lo ofende a usted. Ese hombre hace cosas que a usted no le agradan. Es mío porque usted dice que la paga del pecado es muerte. Ese hombre es mío. Y Cristo sale en defensa inmediatamente. Padre, espere, que yo fui a la cruz y pagué por él. Él pagó por usted y por mí. Él está intercediendo 24 horas delante del Padre. Usted y yo necesitamos vivir en una comunión constante, continua y permanente en nuestro Señor. ¿Y sabe qué va a suceder? Vamos a seguir viendo la mano poderosa de Dios sobre nuestra vida. Es mi oración y mi deseo que el Señor continúe bendiciendo a todos y cada uno en este lugar. Al hermano Héctor, al pastor de este lugar, y que sea el Señor quien continúe atrayendo almas a este lugar para que conozcan a Cristo y vivan para la gloria del Señor. Pero escuchen, la iglesia no se sostiene solo con el pastor. La iglesia no es el pastor. El pastor es parte de la iglesia, pero todos y cada uno de los miembros de la iglesia tienen que colocar su grano de arena para que la iglesia siga. ¿Y cuál es el grano de arena suyo? Oración, obediencia, consagración, dedicación, predicar el evangelio para que las almas vengan. Amén. Vivir en armonía y en unidad, no en crítica, en murmuración, en señalamientos, no, vivir en un mismo sentir, en un mismo espíritu, porque Cristo es nuestro Señor, y toda la iglesia somos muchos miembros,
pero parte de un solo cuerpo. Amén. Usted no debe señalar, criticar, murmurar, hablar mal de su hermano, de su hermana, porque le voy a ser sincero. No sé, a veces en programas de televisión dicen que no lleve a la práctica tal cosa. Yo sí lo quiero motivar. Coge un martillo y des un golpe en el dedo. Y diga, este dedo tiene dolor. Usted no dice eso. ¿Usted qué dice? Me duele el dedo. Porque cuando usted se da el golpe en el dedo, todo su cuerpo siente el dolor. Así es. ¿Sí o no? Cuando usted hable mal de su hermano, de su hermana, usted está atentando contra el cuerpo de Cristo. Así es. Y le tendría que doler. Entonces no hable de su hermano, no critique a su hermano, no señale a su hermano. Y recuerde, si hasta aquí nos ha ayudado Dios, nos seguirá ayudando, pero necesitamos vivir en un mismo sentido, en un mismo espíritu, en armonía y en unidad para la gloria de Dios. Y el Señor seguirá trayendo provisión para gloria, honra y alabanza de su nombre. Amén. Yo espero en el Señor que usted haya recibido bendición de parte de Dios por medio de este mensaje, que le sea de beneficio y que usted lo siga recordando y que usted no se le olvide, que al menos si usted sale de este lugar y alguien le pregunta, mira, ¿de qué predicaron allá? Usted pueda decir, de que hasta aquí nos ayudó el Señor. Amén. De que Él es nuestra provisión y que Él nos va a seguir ayudando. Y usted con eso, en su mente y en su corazón, va a caminar confiado en que usted tiene un Dios grande y poderoso que lo ama y que lo quiere bendecir constante y continuamente. Amén. Oremos al Señor. Amado Dios y Padre Santo, en esta hora nuestra alma sigue alabando y exaltando y glorificando tu nombre y dándote gracias por tu bondad, por tu fidelidad y por tu infinita misericordia. Gracias, Dios mío, porque bendito Dios, tú has sido bueno con nosotros. Y aquí tu palabra expuesta en una circunstancia particular del pueblo de Israel, en el cual tú estuviste allí, pero en el cual tú le mostraste al pueblo que hasta ese instante tú estabas con ellos. Señor, han transcurrido 7 años en este lugar y hasta aquí has ayudado, Dios. Hasta aquí has estado constantemente en este lugar. Y confiamos que seguirás estando. Pero, Señor, el pueblo de Israel, para ganar tu favor, hizo una labor. Estaban inclinados al pecado y a la idolatría. Y entonces Samuel condujo al pueblo al arrepentimiento. Señor, en este lugar clamamos hoy para que conduzcas a aquellos que todavía están en pecado, aquellos que todavía no te conocen e incluso aquellos que te conocen pero que siguen, Señor, en pecado oculto y que no se han arrepentido, a que vengan a ti en arrepentimiento y en fe, para que tú, Señor, les perdones y para que continúes bendiciendo, para que continúe tu mano poderosa y tu respaldo para con este lugar. Por favor, Señor, que este mensaje, que tu palabra predicada hoy, tú la uses para convencer, tú la uses para animar, para fortalecer y para guiar a cada uno de los que hacen parte de tu iglesia a seguir depositando su fe y confianza únicamente en ti, a buscar, Señor, vivir para glorificarte, para agradarte, para bendecirte, para hacer tu voluntad, para que seas tú quien venza a los enemigos de nuestras almas, incluyendo el mundo y la carne que nos quieren gobernar, Señor. Sigue orando por medio de tu palabra y tu Santo Espíritu para traer bendición y edificación y que la iglesia siga avanzando. Y así mismo oramos, Señor, por todos y cada uno de los enfermos en este lugar, para que conforme a tu gracia soberana tú pases tu mano poderosa, tu mano de sanidad. Trae sanidad, Dios mío, a aquellos que tienen necesidad, a aquellos que se encuentran quebrantados de salud, que tú obres de una manera gloriosa y poderosa. Oh Dios mío, extiende tu misericordia y obra de una manera grande, majestuosa y poderosa en la vida de cada uno, Señor. Toda necesidad, toda dificultad, aquellos que tienen necesidades, Señor, sé tú supliendo, aquellos que tienen falta de empleo, abre las puertas, Dios mío. Toda necesidad trae bendición y provisión conforme a tu propósito. Porque creemos, como dice tu palabra,
que si nos has ayudado hasta aquí, seguirás ayudando a la iglesia de aquí en adelante. Sigue obrando conforme a tu propósito y a tu misericordia, porque te lo pedimos dándote gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, a nuestro Salvador.